Por favor, comenzaremos. Lo que están viendo acá ustedes es una diapositiva que habla del desarrollo embriológico. Bueno, por supuesto en la ilustración C, que está a su derecha, ustedes tienen la, digamos, si vale el término, fotografía de un embrión. Eso es lo que todos nosotros éramos cuando estábamos en el útero de nuestras mamás. Entonces, lo que estás viendo en la ilustración A y B, ¿qué me interesa? Me interesa la placa neural y el surco neural. Eso me interesa. Entonces, asumo que ya los has identificado. Están del medio un poquito arriba, ¿no? La placa neural y el surco neural. Entonces, ¿qué es importante saber por ahora en términos fisiológicos? Es importante saber de que el surco neural, ese canal que estás viendo ahí, tiene que cerrarse en los siguientes meses para convertirse en la columna vertebral. Y por supuesto la placa neural tiene esa forma, digamos, semicircular, porque en los siguientes meses se va a convertir en nuestro encéfalo, es decir, en nuestra cabeza. Tú normalmente, ahora mismo, cuando tú estás, cuando eres adulto y me estás escuchando ahora, tienes cosas que hacer, seguramente, tú vas a tener un promedio de 85.000 millones de neuronas. En promedio, el promedio puede llegar incluso a 95.000 millones. Y esas neuronas, por supuesto, se van a crear desde que tú eras embrión en el surco neural y en la placa neural. Las neuronas van a empezar a surgir entre la tercera y séptima semana luego de la fecundación. Entonces, pero en el cerebro de un adulto, en este momento nosotros tenemos, digamos, un promedio de 85.000 millones de neuronas. Y hemos generado nuestras neuronas entre la tercera y séptima semana. ¿Qué es importante entender ahora? Es importante entender de que el proceso mediante el cual las neuronas se generan se llama neurogénesis. Y este proceso no termina nunca, ni siquiera en los cerebros con patologías desintegrativas, digamos, como Alzheimer o Parkinson. Por supuesto, en menor proporción, ¿verdad? Pero no termina nunca, la neurogénesis no desaparece nunca. ¿Qué es la neurogénesis? La posibilidad de nuestro cerebro de generar nuevas neuronas. Como seguramente ya sabes, las neuronas no se reproducen porque les falta un organoide que se llama centriolo en su núcleo, pero las neuronas sí se regeneran. Entonces, ¿qué también es importante saber? Es importante saber de que este proceso, como te contaba, no termina nunca. Y justamente, si mi clase es de alguna manera informativa y sobre todo es una clase que te inspire a investigar más, a conocer más, tal vez duermas un poquito más cansado, tal vez te acuestes un poquito más cansada y justamente en ese proceso de que tú estás durmiendo hasta el día de mañana, se van a generar miles de neuronas en tu cerebro, 10.000 o 20.000 neuronas por día. Entonces es un proceso que nunca termina y que comienza entre la tercera y la séptima semana. Ahora, te voy a contar algún tipo de evidencia, ¿sí? Entonces, antes de pasar a la evidencia, ¿estamos claros con lo que estoy explicando? ¿Te ubicas lo que estoy hablando? Contame por el chat. Si te ubicas bien, si solamente continúo porque ya te has ubicado bien o tuvieras alguna pregunta antes de continuar. Dale una lectura a esta diapositiva de una manera un poco profunda y luego pregúntame y dime qué te ha llamado la atención. Eso contame en el chat. Ok, Analía. Entonces, el promedio de neuronas por minuto que nosotros generamos cuando somos embriones es de 250.000 neuronas por minuto, justamente, ¿no? Justamente a eso iba esto. ¿Dónde se generan las nuevas neuronas? En la placa neural y en el surco neural. Ahí se generan. Pero, ¿cuántas neuronas vamos a necesitar para tener el promedio que tenemos como adultos ahora, de 85.000 millones de neuronas? Vamos a necesitar 250.000 neuronas por minuto. En promedio, para que cuando seamos adultos tengamos 85.000 millones de neuronas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando la madre que está embarazada tiene un apego positivo con su hijo, se llama apego positivo proyectado, o sea, porque todavía el hijito no ha salido del útero de la mamá, ¿no? Está dentro del útero de la mamá,
cuando el hijito de embrión ha pasado a feto, y la madre no solamente disfruta de su experiencia de embarazo, sino también tiene sentimientos positivos con respecto a su hijo, puede incluso llegar a amar a su hijo. Parece que el promedio de neuronas aumenta a 300.000 por minuto. Esto es muy interesante porque esta evidencia conseguida por Marion y Thomason te dice que las neuronas pueden aumentar su promedio de generación a partir de un factor psicológico, que en este caso es el apego positivo proyectado de la madre con respecto a su hijo. La cantidad de neuronas estimada, Analía, por minuto en el embrión se puede comprobar no solamente a partir de electroencefalogramas, sino también a partir de fotografías por positrones. Las fotografías, la evidencia cerebral obtenida a partir de fotografías por positrones realmente ha cambiado la manera de hacer neurociencia en el mundo. Es más, ha hecho surgir una nueva neurociencia que se llama neuroinformática. Y eso ha permitido que expertos en ingeniería de sistemas y en estadística se sumen al estudio del cerebro. La investigación, además, que les propongo acá es del año 2003 y sucesivas investigaciones tienen datos muy parecidos. Les pongo el título de la investigación y los autores para que ustedes puedan ampliar su conocimiento. Normalmente el promedio es de 250.000 neuronas por minuto, pero parece que se aumentan incluso 30.000 neuronas más por minuto cuando las madres recuerdan la fase de enamoramiento con algo de cariño, con algo de felicidad, cuando se han enamorado del varón que las ha embarazado. Entonces, lo que quiero decirles acá es que cuando nosotros abordamos los trastornos de aprendizaje, no tenemos que abordarlos solamente desde el punto de vista educativo, tradicional, desde el aula. Tenemos que ir al origen, al desarrollo del cerebro humano para luego poder abordar los trastornos de aprendizaje. Entonces, ¿qué te estoy comprobando acá? Les estoy más o menos comprobando que la relación que los niños o las personas establezcan con otras personas puede cambiar el cerebro, de que el cerebro puede cambiar a partir de la relación y el cerebro va a empezar a cambiar a partir de que somos embriones, no ni siquiera a partir de que somos adultos. El apego en la etapa de enamoramiento, Analía, lo que puedes averiguar es una entrevista a través de una entrevista a profundidad, o puedes averiguar en una entrevista a partir de escalas. Un elemento, Analía, que se ha sumado muchísimo a la psicoterapia, en especial para tratar con personas en el aspecto afectivo, son las escalas. Y la psicoterapia, Analía, ha creado escalas de elementos maravillosos para el cerebro humano, como pueden ser, por ejemplo, la escala de compasión o las escalas de altruismo. Entonces tú puedes averiguar esos aspectos a partir de entrevistas a profundidad o a partir de escalas. En especial, lo que sirve mucho son las escalas de Likert. Hola, Catherine. Vamos a dividir tu pregunta en dos, ¿ok? Entonces, tú dices, estoy tratando de entender de que los factores para las dificultades del aprendizaje se da por la poca generación de neuronas y sinapsis entre ellas. Esto a causa de la falta de apego positivo o afecto hacia el feto y o niño. Entonces, mira, las dificultades de aprendizaje se van a dar no por los factores que estás nombrando, se van a dar por un factor que vamos a estudiar hoy día y por eso yo les pediría que nos podamos quedar hasta las 8:45, que se llama la maduración de la corteza cerebral. Entonces, la maduración de la corteza cerebral sí tiene que ver con la generación de neuronas y de sinapsis, pero la vinculación de variables que hace es un poco lineal. Pero, ¿qué te comprueba la investigación? Te comprueba la investigación de que el cerebro nace con un potencial genético, ¿sí? Por lo menos el 33% de lo que hacemos, de nuestras capacidades, está determinado por la genética. Pero esa genética solamente es un potencial, estimada Catherine. Entonces, a ese potencial hay que ayudarlo. La mejor manera de ayudar a ese potencial son las relaciones que los niños establezcan con los adultos, porque esas relaciones van a ayudar al desarrollo del cerebro. Depende, Natalie, de qué edad. Por nada, Catherine. Depende de qué edad, Natalie. Si me dices la edad, te puedo ayudar mucho mejor. Cuéntenme también su opinión sobre estos datos o pídanme que si hay algún dato que no se ubica bien, que no lo están entendiendo bien, que lo explique. Mientras le respondo a Natalie, denme su opinión, por favor, en el chat acerca de estos datos.
Mira, Natalie, yo te aconsejaría tres cosas bien puntuales. Uno, que si ese niño es varoncito, necesita jugar corporalmente con su papá o con algún referente de desarrollo varón. Uno. Dos, si estamos hablando, por ejemplo, de niños varones o de niñas mujeres, es bueno empezar a negociar el establecimiento de límites. ¿Qué se puede hacer, qué cosa no se puede hacer y en dónde se puede hacer? Y lo tercero, ese niño tiene que moverse, tiene que explorar sus posibilidades sensoriales y corporales. Por lo tanto, es muy importante que tenga espacios en la casa para moverse y para jugar. Hay que promocionar el juego y el movimiento. Si mis sugerencias te resultan un poco incompletas, dímelo también, por favor, en el chat, Natalie. Entonces, ya están revisando ustedes estos datos. Cuéntenme en el chat si quieren que explique alguno o qué les parece lo que están leyendo. Ok, Analía, por actividad cerebral me refiero a todo lo que el cerebro hace en cuanto a sentimientos, pensamientos, cogniciones, identidad, conciencia, atención, concentración, memoria, etc. A eso me refiero con actividad cerebral. Y pasa que la actividad cerebral se puede medir en cuanto al peso que tiene. Todo lo que el cerebro realiza o hace en función de procesos cognitivos, procesos afectivos, la manera de ser que tenemos, el peso de nuestros neurotransmisores en términos moleculares, ¿verdad? El peso de la electricidad, las moléculas que nuestras neuronas intercambian, tiene un peso de alrededor entre 7 y 9 gramos para un adulto, más allá del peso real del cerebro, que es de alrededor de 1.4, 1.5 kilogramos. Entonces, ¿qué quiero decir con el tercer dato? Quiero decir que nuestros sentimientos y nuestros pensamientos son reales porque pesan, tienen un peso en el cerebro. Es más, cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo y nos sirve para la vida, nuestro cerebro, a partir de la neuroplasticidad, forma nuevas conexiones cerebrales que se pueden transformar en huellas némicas y esas huellas némicas aumentan el peso del cerebro. Entonces, no se puede negar que los pensamientos, sentimientos o emociones existen porque tienen peso. Son datos obtenidos, estimada Analía, a partir de investigaciones en neurociencia desde los años 90. Un gran investigador que te puede servir mucho para saber un poquito más sobre estos datos es un neurobiólogo que apellida Lipton. Otro investigador, por ejemplo, que te puede servir, que es muy interesante en cuanto a datos con respecto al sistema nervioso, es lo que están viendo ahora es simplemente un conjunto de diapositivas que tiene teoría. Como estamos a nivel de posgrado, no creo que sea necesario que yo explique las diapositivas de una manera, digamos, detallada, porque es un conocimiento que nosotros podemos tenerlo a partir de nuestros estudios en la licenciatura. Pero sí podemos repasarlos. Entonces, acá tú tienes el periodo sensorio motor explicado desde el punto de vista teóricos. Por supuesto, estoy utilizando la teoría de Jean Piaget en cuanto a psicogenética. Luego tienes el periodo, digamos, preoperacional o simbólico. Luego tienes el periodo de las operaciones concretas y el periodo de las operaciones formales. Te lo planteo acá porque es importante entenderlo antes de ingresar a lo que quiero discutir con ustedes hoy día, que es el desarrollo y la maduración de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te voy a pedir que leas, por ejemplo, esta diapositiva de el periodo sensorio motor, lo que estás viendo en este momento ahora. Y si hay algo que quieras que explique, dímelo por el chat. Y si no, me dices, mire, continuemos y paso a la siguiente, porque es para que repasemos un poco lo que quiero que hagamos ahora. Ok, vamos a la siguiente. En esta diapositiva explicamos el periodo simbólico o el periodo preoperacional. Es más conocido como el periodo preoperacional. Contame lo mismo si quieres que explique algo de acá. Vamos a ir a la última diapositiva de teoría, donde explicamos el periodo de las operaciones concretas y el periodo de las operaciones formales. Ten particular atención en las capacidades que se adquieren en cada periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros un ejercicio y voy a pedirte tu atención durante unos 10 minutos que voy a hablar. Voy a hablar alrededor de 10 a 15 minutos de manera continua y después de que hable te voy a pedir
tu opinión, como siempre. Entonces, vamos a hacer nosotros un ejercicio, ¿ok? Así que voy a empezar a hacerlo desde ahora. Entonces, mira, el periodo sensorio-motor normalmente dura hasta los 2 años de edad. Es decir, todas estas características que tú has estudiado, más todo lo que has visto en el pregrado, duraría de 0 a 2 años desde el punto de vista de los experimentos de Piaget. Muy buena onda. Vamos al siguiente. El periodo preoperacional duraría de 2 a los 6 años de vida, en términos de edad cronológica, por supuesto, con todas las características que estás viendo acá. Luego vendría el periodo de operaciones concretas de 7 a 12 años y luego vendría el periodo de operaciones formales. No hay mucha ciencia. Ya sabes que dependiendo de la edad cronológica, tú tienes distintas habilidades cognitivas. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Entonces, estás viendo que estoy abriendo el buscador en internet. Estamos en la página de Google. Bueno, entonces, ¿qué cosa voy a hacer ahora? Te vas a fijar bien lo que estoy haciendo. Estoy poniendo como indicador de búsqueda el índice de desarrollo humano para el año 2017. ¿Sí? Entonces la computadora está buscando y vamos a ver en la Wikipedia el índice de desarrollo humano. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que sepas? Lo que estamos estudiando nosotros se llama IDH o el índice de desarrollo humano. ¿Ok? ¿Qué mide el índice de desarrollo humano? Mide, de buenas a primeras, entre varias categorías, mide la riqueza total que tiene un país. Cuán rico es un país en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito de educación. Eso mide el índice de desarrollo humano. La sumatoria total de la riqueza de un país, pero no solamente económica, en términos del Producto Interno Bruto, por ejemplo, o del ingreso per cápita. El índice de desarrollo humano también mide, por ejemplo, en educación, mide la cantidad de años de escolaridad formal que una persona completa en un país. Mide también, por ejemplo, la esperanza de vida. Entonces, se ubican ustedes que tenemos en nuestro grupo en WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué les voy a pedir que publiquen en nuestro grupo de WhatsApp? Les voy a pedir que ustedes se organicen por grupos, como prefieren, de manera individual, no importa, y me digan qué exactamente mide el índice de desarrollo humano. Ya te estoy contando algo acá. Te estoy diciendo que el índice de desarrollo humano mide el conjunto total de la riqueza económica, social y educativa de un país. Entonces, como estás viendo acá en nuestra pantalla, ¿sí? Como estás viendo acá, el primer país que ocupa, el país que ocupa el primer lugar en el índice de desarrollo humano es Noruega. ¿Eso significa qué cosa? Significa que tanto Noruega como Australia, como Suiza, como Alemania en el mundo son los países que más riqueza económica, social y educativa, incluso en salud, generan en el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿quieres que encuentre a Bolivia? Contame en el chat si quieres que encuentre a Bolivia. Vamos bajando, vamos viendo y vemos que en la primera tanda de países, en los primeros 50 países, ¿sí? Con IDH muy alto, como estás viendo acá, a ver, espérame un ratito. Como estás viendo acá, con IDH muy alto, pues Bolivia en este rango no está, ¿no? Entonces, fíjate este país, ¿m? Es el país número 38 en el índice de desarrollo humano, ¿sí? El índice de los países más ricos del mundo, los que producen mayor riqueza económica, social, incluso educativa y hasta incluso uno podría decir política. Fíjate en este país, un país que no tiene recursos naturales como nosotros. Fíjate en este país, un país que no tiene recursos naturales como nosotros, ¿sí? Fíjate en este país. Si ustedes, por ejemplo, tienen negocios, es muy probable que el establecimiento de ese negocio, ya sea un negocio de comidas o de venta de algo, hayan tenido que tardar, yo diría, por lo menos 6 meses en un cálculo optimista en hacer que ese negocio sea legal, con permisos, pagando una multa, pagando trámites, etcétera y etcétera. Lo que pasa es que en Nueva Zelanda, por ejemplo, en Nueva Zelanda, tú puedes abrir un negocio mediante una página web en 20 minutos.
Eso significa que mientras más trabajo tengan los empresarios privados, más trabajo va a tener la gente. Entonces, en este conjunto de países no está Bolivia. Vamos al segundo conjunto de países, con IDH alto, acá, con IDH alto, ¿sí? No muy alto, sino con un IDH alto, ¿sí? Fíjate Colombia en el puesto 95. ¿Qué otro país, por ejemplo, sería interesante? Fíjate Uruguay en el puesto 54, de toda la riqueza que los países crean en términos económicos, políticos, sociales y educativos, ¿sí? Fíjate Venezuela, con tanta crisis todavía parece que es un país relativamente rico. Fíjate México. México ha disminuido terriblemente su IDH a partir de la guerra que está viviendo contra el narcotráfico. Pero acá, en IDH alto, no aparece nuestro país. IDH medio, Bolivia, en el puesto 118. ¿Eso qué significa? Significa que existen 117 países, alrededor de 200 países, donde se vive mejor que en Bolivia. Por ejemplo, ¿en dónde se vive mejor que en Bolivia? Según el IDH, en Egipto, en Paraguay, en Botswana, en Moldavia, en Vietnam. ¿Dónde también se vive mejor que en Bolivia? En Uzbekistán, en Samoa, en Tonga, en la República Dominicana, en Jamaica, en Irán, en Turquía, en Sri Lanka, en Albania, en el Líbano, en Azerbaiyán, en Serbia. Y esto es bien terrible, en especial en el caso de Serbia, por ejemplo. Los serbios están saliendo de una guerra civil en los años 90 y se vive mejor que en Bolivia. En las Bahamas, en Bulgaria, en Omán, en Bosnia y Herzegovina, en Ucrania, se vive mejor que en Bolivia. Bolivia está en el puesto 118 según el índice de desarrollo humano. Pero te voy a contar una cosa. Te voy a contar que el índice de desarrollo humano responde a estadísticas oficiales. La institución que genera, digamos, estadísticas oficiales se llama el INE en Bolivia. Pero desde el punto de vista de la organización en la cual yo trabajo, los datos del INE no son datos reales. Entonces, lo que realmente puedes esperar es que Bolivia no esté en el puesto 118, esté alrededor del puesto 130. ¿Por qué te digo eso? Por el grado muy alto de conflictividad social que existe en Bolivia. Por eso es. Entonces, los conflictos sociales en Bolivia, las marchas, los bloqueos, los reclamos, etcétera, incluyendo, por ejemplo, el hecho de que tengamos tantos juicios que no se puedan realizar, que no se puedan resolver, gente en la cárcel que no sabe su sentencia, por ejemplo, eso disminuye brutalmente nuestro índice de desarrollo humano y, por lo tanto, en términos oficiales sí estamos, como te pongo acá, en el puesto 118, pero en términos reales no. En términos reales deberíamos estar alrededor del puesto 130. Ahora, antes de continuar, quiero saber si me has entendido la explicación con respecto al índice de desarrollo humano o si tienes alguna pregunta. Muy bien. Entonces, voy a volver a nuestra exposición, voy a volver a nuestra diapositiva. ¿Ok? No te vas a olvidar que ya tienes una tarea para nuestro grupo de WhatsApp. Me vas a decir qué exactamente mide el IDH. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que estamos discutiendo acá. Fíjate que estamos discutiendo que el periodo sensorio motor dura hasta los 2 años de edad, el periodo preoperacional de 2 a 6 años, el periodo de operaciones concretas de 7 a 12. No ocurre eso en Bolivia. Es lo que te quiero decir. No ocurre eso en Bolivia. Estas medidas de edades ocurren para países con un IDH muy alto o con un IDH alto. En estos países tú sí puedes esperar lo que yo te estoy comunicando acá. Que el periodo sensorio-motor dure hasta los 2 años, que el periodo preoperacional dure de 2 a 6 años. En países con nuestro IDH, con estos que están acá, en países con nuestro IDH, los que estás viendo acá en este rango, ¿verdad? Kiribati, este de acá, Irak, Cabo Verde, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Egipto, etcétera. En estos países, los tiempos tienden a ser mucho más prolongados. Eso quiere decir que un niño va a tener
el periodo sensorio motor no hasta los 2 años, sino hasta los 3, 4 años y medio, incluso 5 años. ¿Eso qué significa? Significa que el periodo preoperacional en gente en nuestro país puede que nunca se resuelva. ¿Eso qué cosa significa? Significa que puedes encontrar adultos que tengan 20, 30, 35 años que todavía te razonen preoperacionalmente, que no ejecuten funciones semióticas y que no puedan establecer relaciones de causa y efecto de manera adecuada. ¿Eso qué significa? Significa que no todas las personas de 7 a 12 años, no todas las personas de 7 a 12 años realmente están en el periodo de operaciones concretas. No todas las personas. ¿Y qué más significa eso? Significa que un mínimo de personas alcanza el periodo de operaciones formales. Un mínimo de personas. Entonces, cuando vos encuentras dificultades de aprendizaje con la gente con la cual trabajas o encuentras trastornos de aprendizaje, ya, el problema no es el trastorno realmente. El problema es la pobreza. El problema es el bajo desarrollo económico, social, educativo, de salud que tiene nuestro país. Ese es el problema. El problema no son las capacidades que tienen nuestros niños para aprender o no. El problema no es el diagnóstico que vas a hacer con ellos. El problema es entender de que el origen de las dificultades de aprendizaje es la pobreza. Porque como te enseñaba, como te decía, el periodo sensorio-motor se puede extender más tiempo, lo cual implica que muchos adultos, por lo menos yo diría la mitad de los jóvenes y la mitad de los adultos jóvenes, razonan todavía en términos preoperacionales. Es más, en una evidencia anecdótica, la doctora Margaret Hurtado afirmaba que la mayoría de adolescentes a los cuales ellos trata, por ejemplo, en su consulta, tienen un pensamiento preoperacional, como si fueran niños de hasta 6 o 7 años. ¿Eso qué significa? Significa que pocas personas han dejado el periodo preoperacional para entrar al periodo de operaciones concretas y no todas las personas, 2 o 1 de cada 10 personas, yo diría en Bolivia, han alcanzado el periodo realmente de operaciones formales. Por lo tanto, el problema no son los trastornos de aprendizaje realmente, como lo es la pobreza en nuestro país. Entonces, quisiera saber qué es lo que tú tienes que decirme o tienes que preguntarme con respecto a la hipótesis que acabo de plantear. Caterina, es una pregunta muy interesante. Esa determinación la puedes hacer, por ejemplo, primero yo diría por cómo juegan los niños, ¿no? Por qué tipo de juego prefieren. En la medida en que el pensamiento, o sea, el desarrollo cognitivo sea un poco más avanzado, si vale el término, el juego va a involucrar mejor coordinación ojo-mano y mejor especialidad en cuanto a la exigencia del juego. No va a ser un juego tan corporal como puede ser un juego simbólico, un juego de construcción, si el niño ya está ingresando, por ejemplo, a este periodo preoperacional o al periodo de operaciones concretas. Esa es una manera por cómo juegan las personas. Otra manera, por ejemplo, Caterine, es a partir de los experimentos que ha hecho Jean Piaget. Los experimentos de Piaget son alucinantes porque de esa manera Piaget determinaba en qué periodo estaban las personas. Entonces, por ejemplo, un gran experimento que ha hecho Piaget es el hecho de mostrarles a los niños un envase, digamos un botellón gordo y grande y una botella, un envase, perdón, un recipiente es lo que quiero decir, ancho y bajo. Un recipiente largo y grande versus un recipiente ancho y bajo de altura, donde exactamente va a entrar un litro de agua, por ejemplo. O sea, entra exactamente la misma cantidad de agua. Y les preguntas a los niños, una vez que vos llenas, ¿sí? Los recipientes, les preguntas a los niños dónde hay más agua. Entonces, un niño que está en el periodo, por ejemplo, acá en el periodo preoperacional, te va a decir que hay más agua en el recipiente que es largo y grande, porque como se ve más grande, va a pensar que entra más agua ahí. Entonces, todavía está en el periodo preoperacional. A partir de experimentos que involucran relaciones lógicas y a partir de cómo juegan los niños, puedes determinar con cierto tipo de validez en qué periodo está una persona, Caterina. Bueno, Natalie,
Yo creo que tienes mucha razón en lo que estás comentando. Sobre todo, lo que nos falta en educación es introducir evidencias desde la economía y desde los estudios del desarrollo. Los estudios del desarrollo son fundamentales si uno quiere cambiar la realidad de nuestro país. Hola, Rocío. Tú me hablas de discapacidad. Entonces, profundízame un poquito la pregunta para que te pueda responder. Tú me dices, y si hablamos de discapacidad como tal, ¿podría tener una relación con lo que mencionó? Tal vez sí, si tú me elaboras un poquito más la pregunta, en especial el término discapacidad. Claro, Natalie, no lo hemos hecho porque no hemos tomado en cuenta que nosotros vivimos en un país que no es rico. Esa es la realidad. Bolivia no es un país rico. Y cuando se habla de que Bolivia tiene riquezas naturales y tiene el Illimán y tiene el Amazonas, ¿qué te dice la evidencia, estimada Natalie? La evidencia te dice de que países como Noruega, que tiene solamente volcanes, Suiza, que solamente tiene montañas frías, o por ejemplo Países Bajos, que tiene inundaciones por los mares, o Irlanda, por ejemplo, donde he visitado, por ejemplo, Dublín, cuando he hecho mi maestría, que Irlanda es un valle entre montañas. Esos países son los países que generan más riqueza económica, social, educativa y de salud. Justamente países que no tienen recursos naturales. El caso más emblemático, estimada Natalie, es el caso de Israel. Este caso es el caso de Israel, el que estamos viendo en la pantalla. Un país que está metido en la arena, en el desierto, pero que es el país número 19 en cuanto a su desarrollo humano porque exporta tecnología y exporta talento. No exporta recursos naturales. Así es, Analía, tienes mucha razón. Tú has, digamos, resumido, si vale el término, mucho de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo trabajaríamos ya que la influencia económica del país estaría determinando ese desarrollo cognitivo? Me parece una excelente pregunta, estimada Analía, y voy a intentar responder a esa pregunta a partir de lo que continúa en esta y en la siguiente clase, pero en especial en esta. En esta clase quiero empezar justamente a responder la pregunta que tú estás haciendo, Analía. Ok, Rocío, si lo planteas desde ese punto de vista, creo que tienes mucha razón. Pero, ¿sabes qué pasa? No solamente tenemos que tomar en cuenta la generación de recursos económicos, o sea, cuánto ganan y cuán ricas son esas personas. Por eso, lo que van a hacer ustedes en nuestro grupo de WhatsApp es investigar qué cosa exacta y profundamente mide el IDH. Yo les he dado una visión general, les he dicho, el IDH mide el conjunto de riqueza económica, social y educativa que un país produce. Pero ustedes ustedes el día de hoy y seguramente hasta el día que tengamos nuestra siguiente sesión, yo preferiría que lo hagan hasta mañana, averígüenme qué realmente mide el IDH en términos bien específicos y ahí va a estar un poco la respuesta a tu pregunta, estimada Rosy. Una de las principales preguntas que nosotros queremos responder es justamente lo que pregunta Analía, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? Entonces, ¿qué te voy a contar? Te voy a contar lo siguiente, ¿sí? Te voy a contar que lo que nos interesa a nosotros es la maduración y evolución de lo que estás viendo acá en esta diapositiva que se llama corteza cerebral. Eso es lo que nos interesa, la maduración de la corteza cerebral. La principal pregunta que tiene relación con la pregunta de Analía es cómo nosotros podemos hacer o qué podemos hacer para aumentar la maduración de nuestra corteza cerebral. Como estás viendo en esta animación hecha por computadora, lo que está en color azul va a significar maduración. ¿Qué significa maduración? Mayor conexiones de neuronas y sobre todo neuronas mielinizadas. ¿Ok? Entonces, como estás viendo en esta animación, te estaba contando, el color azul representa lo que yo quiero explicar que es la maduración. Si vos te fijas en la animación, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza? Comienza en el lóbulo parietal. Comienza la maduración en el lóbulo parietal. Eso estás viendo acá. Entonces el cerebro madura de atrás hacia adelante, ¿sí? Y en cierta medida de abajo hacia arriba, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando, por ejemplo, nosotros estudiamos una supuesta patología como el TDAH, ¿ya? Tendemos a decir que los niños se mueven mucho y son impulsivos, ¿no? Lo cual es absolutamente aceptable.
Es aceptable que un niño sea impulsivo, es aceptable que un niño se mueva mucho. ¿Por qué? Porque lo primero que madura en su corteza cerebral es justamente el lóbulo parietal, el cual controla movimientos voluntarios gruesos y finos, como estás viendo en la animación acá por computadora de la maduración cerebral. Entonces, cuando por ejemplo algunos especialistas dicen que el TDAH se puede diagnosticar desde los 5 años, ignoran los procesos de maduración cerebral. Cuando por ejemplo algunas personas, en especial algunos psicólogos, afirman que el TDAH existe, ¿qué están diciendo realmente? Están diciendo que está mal que el niño se mueva y está mal que el niño sea impulsivo. ¿Cómo vas a esperar que un niño hasta los 7, 8 años, en una situación como la tiene Bolivia, no se mueva, ni quiera jugar, ni sea impulsivo, considerando además que la corteza cerebral no está del todo madura? Como estás viendo en esta otra diapositiva, ya la maduración cerebral comienza desde el lóbulo parietal, ya ha empezado en el lóbulo occipital antes de que el niño nazca y en los primeros 2 años de vida. Fíjate el lóbulo occipital, ¿verdad? Fíjate este lóbulo occipital. Eso ya está intentando madurar antes de que el niño entre al colegio, mucho antes. Y lo segundo que va a madurar, es decir, neuronas más o menos complejas y además axones mielinizados, va a ser el lóbulo parietal y luego el lóbulo temporal de acá y el lóbulo temporal de acá. Va a ser el lóbulo parietal. ¿Eso qué significa? El niño no va a poder controlar movimientos realmente, no va a tener noción de límites. Y por si acaso, la mejor manera de enseñar cosas es a partir del juego, no a partir de la explicación lógica y racional. ¿Por qué es importante lo que te estoy nombrando acá? Porque como estás viendo en esta animación hecha por computadora, lo último que va a madurar es justamente el lóbulo frontal. Lo último que va a madurar. ¿Cuánto tiempo tarda esa maduración? Tarda alrededor de 20 años, ¿sí? Tarda alrededor de 20 años. Yo te voy a mostrar la anterior diapositiva, no te preocupes. Pero tarda alrededor de 20 años. Como estás viendo en esta diapositiva, del año número 5 al año número 20, ¿sí? Existe una diferencia muy importante en cuanto a maduración cerebral. Fíjate cómo la maduración cerebral comienza en el lóbulo occipital, ¿sí? En la base del lóbulo temporal acá y en ciertas partes del lóbulo parietal. ¿Eso qué significa? Significa que el niño va a poder ver de una manera adecuada, pero no va a saber qué significa lo que está viendo, pero sobre todo su inteligencia está en función de su movimiento y de lo que siente a partir de ese movimiento. El movimiento voluntario parte del lóbulo parietal, de su movimiento, y de lo que siente a partir de ese movimiento que le puede reportar el lóbulo temporal. Entonces es absolutamente natural que un niño de 5 o 10 años incluso, acá puede estar los 10 años, ¿no es cierto? Disculpen, acá puede estar los 10 años. Es natural que se mueva, es natural que sea impulsivo, es natural que quiera aprender a partir del movimiento. Entonces, lo que te quiero decir es que debemos cuestionar con evidencia científica la existencia de un término que se llama hiperactividad. Además, quiero que tengas especial atención acá, en este círculo, que pertenece al lóbulo frontal, ¿ok? Al lóbulo frontal, y de ahí nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Qué te quiero decir con esta diapositiva? Fíjate el título. El juicio o lo que podemos llamar nosotros discernimiento, la posibilidad de saber qué está mal, qué está bien, si lo hago, si no lo hago, es lo último en desarrollarse. Lo último en desarrollarse es nuestro discernimiento. ¿Por qué? Porque nuestro discernimiento parte o nace en el lóbulo frontal y como has visto acá, el lóbulo frontal es el último en madurar, el último en madurar. ¿Cuánto tarda la maduración del lóbulo frontal? Tarda años, tarda décadas, considerando además nuestra realidad económica, que somos un país muy pobre. Eso quiere decir que el dato que vos tienes acá de 20 años puede que se amplíe hasta incluso los 33 o 40 años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, en especial en el caso de los varones hasta que tengamos recién 40 años, vamos a tener un lóbulo frontal relativamente maduro. Acá lo que estás viendo en un cuadrado es justamente la región del cerebro que se llama prefrontal, el área prefrontal. Y entre varias funciones, el área prefrontal, ¿a qué te ayuda? Te ayuda justamente a esto
te ayuda a discernir, te ayuda a saber si se tiene que hacer, no se tiene que hacer, cuán riesgoso es que vayas, si te tienes que ir a tu casa o no, si ya es muy tarde o no. Y como el juicio es lo último que se desarrolla, normalmente tú esperas que en un cerebro que tiene alrededor de 20 años, recién el lóbulo frontal esté relativamente maduro. Pero como nosotros hemos estudiado este término que se llama IDH, que tú lo vas a investigar en nuestro grupo de WhatsApp, debes entender de que un país con un IDH como el nuestro, ¿sí? En un país con un IDH como el nuestro, entonces no ocurre realmente lo que estoy mostrando acá. Ocurre en mucho más tiempo, incluso el doble del tiempo, ¿sí? Entonces, mira, en esta diapositiva que nos hemos pasado, es básicamente lo que te quiero mostrar, ¿sí? Es una conclusión de lo que te quiero mostrar. ¿A qué me refiero con maduración? Me refiero a la aparición de más materia gris en el cerebro. Y si te vas fijando el color azul o el color morado oscuro que representa la aparición de materia gris, incluso fíjate, los cerebros de niños de 5 años, de 8 años o de 12 años acá, 5 acá, 8 acá y 12 acá, no están del todo maduros para nada. Ponte a pensar en el cerebro de un niño de 12 años, más o menos en un país relativamente poderoso, todavía aprende a partir del movimiento y a partir de las sensaciones de su movimiento. ¿Es capaz de hacer operaciones lógicas y matemáticas? Claro que sí, pero no está su cerebro del todo maduro. Todavía tienes áreas verdes, áreas amarillas. Fíjate en un niño de 5 años. Fíjate en un niño de 5 años cómo el movimiento voluntario parte del lóbulo parietal y cómo el niño aprende a partir de las sensaciones de su movimiento reportadas a partir del lóbulo temporal. Entonces, no puedes decir que el niño está mal que no atienda o que está mal que se mueva. No puedes decir eso porque su cerebro funciona así. Por lo tanto, el principal problema, atendiendo a la pregunta que nos ha hecho Analía, es ¿qué hacemos para que la corteza cerebral de nuestros niños madure? Entonces, los trastornos de aprendizaje son un resultado de la realidad económica en términos de pobreza y de la falta de maduración de nuestra corteza cerebral. Hay cuestiones de fondo. No se puede hablar de trastornos de aprendizaje, no se puede diagnosticar a la gente alegremente, no se puede ejecutar un programa, por ejemplo, de prevención de la dislexia o de la discalculia, de todas esas cosas que aparentemente existen, sin entender realidad económica y sin entender sobre neurociencias. Y por último, el córtex visual primario, este de acá, el córtex visual primario, este de acá, el córtex visual primario, a eso me refiero, tarda en madurar o termina de madurar hacia alrededor de los 36 años realmente. Eso quiere decir que yo, ¿qué te he contado al comenzar? Te he contado de que esta parte del cerebro que es el córtex visual, en el lóbulo occipital, ¿verdad? Acá, te he dicho que el niño ya nace con la habilidad de poder procesar cierto tipo de información visual, porque el córtex visual primario va a empezar a madurar desde que el niño todavía es un fetito que está dentro del el útero de su mamá, pero va a tardar en madurar hasta incluso alrededor de los 36 años. ¿Eso qué cosa significa? Significa que el cerebro está en constante maduración y por lo tanto el cerebro se va a equivocar y además el cerebro va a elegir la respuesta más sencilla casi siempre. ¿Qué más te quiero contar? Que el córtex prefrontal en cuanto a señales de peligro hasta los 45 años, dependiendo del IDH, recién va a madurar. Eso es justamente lo que te estoy mostrando acá. Este es el lóbulo frontal, dice front, el lóbulo frontal acá. La parte de nuestro cerebro que nos permite discernir el peligro, en especial en el área prefrontal, tardaría en madurar hasta los 45 años, dependiendo de cuán rico sea un país. Mientras más rico sea un país social, económicamente o educativamente, menos tiempo tarda el córtex prefrontal en madurar. Y lo que sabe la neurociencia es que el lóbulo frontal en su integridad nunca deja de madurar, nunca deja de crecer, porque el cerebro está en constante maduración. Entonces, antes de que te hable sobre este video y sobre este tipo de descubrimiento que ha hecho la Universidad de Kobe recientemente, contame un poco tus impresiones o tus preguntas con respecto a lo que acabo de explicar acerca de la maduración de la corteza cerebral y los trastornos de aprendizaje. No, Israel, yo no he planteado eso. Te voy a rogar que por favor escuches de manera atenta lo que estoy planteando en la clase.
Tú dices, la única forma en la que el lóbulo frontal de una persona se debe a la economía de un país. No, y no he planteado eso. Estoy planteando que hay que incorporar indicadores económicos dentro del desarrollo de nuestra educación. Ahora mira, cuando nosotros hacemos este tipo de relación de el IDH, por ejemplo, te puedo contar un poco lo que he investigado en mi tesis de maestría. ¿Qué he correlacionado, estimado Israel? He correlacionado el IDH más el mapa, te voy a escribir acá, el mapa, el teclado que tengo, la verdad, no funciona, tengo que sonarlo. El mapa global de paz más el mapa global de coeficiente intelectual. Y en la investigación que he hecho para graduarme he encontrado que en estas tres medidas existe un 0,82 de correlación. ¿Qué implica un 0,82 de correlación? Que son medidas que no son causales la una de la otra, repito, no son causales la una de la otra, pero tienden a influenciarse muy poderosamente. Entonces, a partir de la pregunta que haces, que es una pregunta interesante, ¿qué les puedo pedir a ustedes que también hagan este ejercicio, que lo pueden hacer, como es un poquito más, digamos, pesado, porque les propongo que hagan este ejercicio hasta el siguiente jueves, ¿sí? Ya saben que tienen que averiguar qué mide el IDH, pero sería muy bueno que en el grupo ustedes puedan colocar algún tipo de imagen que justamente nos haga referencia al mapa global de paz. Simplemente en el Google, lo que ustedes hacen es buscar en imágenes del Google el mapa global de paz. Ahora, este mapa global también tiene que ver con el índice global de paz. Y el índice global de paz normalmente lo mide el Banco Mundial. Entonces, nosotros podemos plantear la siguiente hipótesis. Podemos plantear una pregunta, perdón. La pregunta sería, ¿cuál es la relación de el índice de desarrollo humano más el mapa global de paz, más el mapa global de coeficiente intelectual? Entonces, para responder a esa pregunta, podemos tener una hipótesis, una posible respuesta. Podemos decir que los países que tienen un IDH más alto son los países que tienen un mayor índice de paz. Y eso se debe justamente a que son países que tienen a personas con una maduración de su corteza cerebral más alta. Es decir, son países que contienen a la mayor cantidad de personas inteligentes. Entonces, es una relación de varias variables la que se plantea acá en la propuesta que estoy explicando. Para nada, Analía, para nada. No se puede diagnosticar TDAH antes de los 5 años. Normalmente el criterio que se maneja es de empezar a diagnosticar TDAH a partir de la terminación del primer año de escolaridad formal, es decir, por lo menos el primero de primaria. Pero si nos referimos, Analía, a la definición de trastorno desde la psicopatología, ¿qué es un trastorno? Es una entidad patológica que impide el aprendizaje y que debe afectar a un ser humano durante 6 meses continuos, por lo menos en 3 áreas. Esa es la definición de trastorno. Entonces, si trasladamos la definición de trastorno a la educación, en especial al TDAH, ¿cómo la podemos aplicar? Podemos decir, un trastorno es, en términos psicopatológicos, una entidad patológica que impide el aprendizaje. Y eso es falso, porque muchas personas que han sido diagnosticadas con TDAH son, por ejemplo, grandes atletas, como por ejemplo el Michael Jordan, o son, por ejemplo, grandes actores como por ejemplo Will Smith. Ahora, ¿qué más te dice la definición de trastorno? Que los síntomas deben durar por lo menos 6 meses. ¿Y eso qué significa? Significa que no se puede patologizar aquello que es natural que un ser humano haga. Por ejemplo, ustedes están intentando atenderme bien en nuestra conversación. Espero que el audio esté de buena manera, digamos, transmitiéndose bien. Espero que las imágenes las puedan ver claramente en sus dispositivos. Y por eso yo no puedo decir que tienen adicción a la tecnología. No se puede patologizar los comportamientos que son naturales para el ser humano en función además del desarrollo de la corteza cerebral que tienen. En ese sentido, el movimiento, la impulsividad son elementos naturales dependiendo de cuán maduro esté el cerebro. Ahora,
tú tienes que el TDAH debería durar por lo menos 6 meses. ¿Eso qué cosa significa? Significa que los clínicos que diagnostican TDAH deberían tener evidencia o hacer un seguimiento de ese niño y asegurarse de que los síntomas han durado por lo menos 6 meses. Y eso no se hace realmente. Normalmente se lleva a un niño más o menos medicado a una persona que pueda diagnosticar, puede ser un médico o un psicólogo, y esa persona diagnostica en esa misma sesión. En esa sesión se pueden presentar los síntomas, claro, lo cual no significa que se van a presentar a lo largo de 6 meses. Y sobre todo los síntomas deben presentarse en 3 áreas. El área social, es decir, el área de interacción con otras personas, el área familiar, o sea, cómo el niño se comporta dentro de la casa, y el área escolar, cómo el niño se comporta dentro de la escuela. Si vos puedes comprobar que esos síntomas han durado por lo menos 6 meses y han afectado al niño en esas 3 áreas, quizás recién se puede hablar de un trastorno propiamente dicho, mientras tanto no. Antes de los 5 años es incomprobable. ¿Cómo? Si te fijas acá, la madurez de la corteza cerebral está en función de la visión y del movimiento voluntario. Por nada, Analía. Estimada Indira, yo creo que el autismo es un asunto que hay que agarrarlo con pinzas y con mucho cuidado, y además tomando en cuenta cuán capacitados realmente estamos los clínicos para diagnosticar autismo, ¿no? Normalmente los parámetros que se manejan para diagnosticar autismo tienen que ver con Leo Kanner y tienen que ver con todo lo que Leo Kanner ha descubierto para diagnosticar niños con autismo. Pero, ¿qué es importante considerar? Es importante considerar de que el autismo ahora no es un trastorno, sino es un síndrome. Por eso se llama síndrome del espectro autista, porque existen distintas variantes dentro del propio síndrome. Ese es un punto importante. Otro punto importante es considerar de que, por ejemplo, los autistas de Kanner y los autistas de Asperger, esos autistas todavía retienen capacidades de aprendizaje. Entonces, lo más importante de entender es que pueden haber niños que tengan rasgos autistas, pero que no sean autistas realmente. Es más, muchos adultos, por ejemplo, que no disfrutan tanto del contacto social o que prefieren trabajos que impidan ese contacto social, se puede considerar también de que esos adultos tienen rasgos autistas, aunque no tengan el trastorno o, en este caso, el síndrome. ¿Qué más es importante entender de niños autistas? De que la manera de diagnosticar ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, los estudios de Pichon Riviera en la Argentina y en Italia, y los estudios de Lorna Wing en Estados Unidos y en Inglaterra han cambiado la visión e incluso muchos de los criterios diagnósticos. Hace un tiempo atrás, unos 15 años atrás, se entendía de que los autistas no jugaban y no se imaginaban, y eso ha sido de alguna manera descartado por los 2 autores que te estoy mencionando. Entonces, tenemos que considerar la posibilidad de que la maduración en la corteza cerebral ocurre en todas las poblaciones, sin importar el grado de neurodiversidad que estas poblaciones tengan. Claro, Analía, en la ciudad de La Paz yo diría que el mejor diagnosticador y además con muchísima base científica es el doctor Gastón Schmidt. Una pregunta importante es, ¿qué más podemos hacer para hacer que las cortezas cerebrales de nuestros niños, de nuestros compatriotas, maduren? Entonces, voy a intentar reproducir una animación que la he conseguido de la cuenta en Twitter de una organización que se llama ONU Mujeres. Entonces, el título de la animación es Rompiendo el Círculo de la Pobreza, ¿sí? Y te voy a traducir, si sabes un poquito de inglés, tampoco es algo, digamos, que tenga que ver con un vocabulario técnico importante, ¿no? Pero la animación te dice que es un conjunto de datos los que te voy a presentar acá, rompiendo el círculo de la pobreza. Aquí te dice que 1 en cada 5 personas en el mundo, en especial la pobreza que más afecta a las mujeres, en especial en regiones en vías de desarrollo, todavía viven con menos de alrededor de $2 al día, 1 de cada 5. Pero eso sí que es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la década de los años 60 y 70, 1 de cada 5 personas en países en vías de desarrollo vivía con 20 centavos de dólar al día. Ahora esas personas también son pobres, pero pueden vivir con alrededor de $2 al día. O sea, el mundo tiende a mejorar. Eso es muy importante, queridos diplomantes, que nosotros podamos entender. Es muy importante que la evidencia científica obtenida a partir de las neurociencias afirma que el mundo está mejorando realmente. Entonces, lo que voy a hacer, si ustedes por favor me hacen recuerdo, les pido que me hagan recuerdo a nuestro grupo, es darles el link
de una excelente exposición de uno de los neurocientistas más importantes del mundo ahora, que es Steven Pinker, con respecto a cómo el mundo está mejorando. Y eso desmonta muchos mitos con respecto a lo que te dice los medios de comunicación o lo que te dicen supuestos especialistas con respecto a si el mundo se está destruyendo, la contaminación ambiental, el cambio climático. No, eso es mentira. La evidencia afirma de que el mundo está mejorando realmente. Y no solamente la evidencia en términos de economía o ciencias sociales, también en términos de psicoterapia. Entonces, volveremos a nuestra animación, ¿sí? Considerando que 1 de cada 5 personas, en especial mujeres, vive con menos de $2 al día, ¿qué hacemos ahora? Caramba, he perdido la animación. Entonces, aquí estamos otra vez. A ver, una de las causas más importantes que tiene que ver con la maduración de nuestra corteza cerebral, y una de las cosas que podemos hacer para trabajar, para mejorar la corteza cerebral, es este término que se llama breastfeeding, o en español amamantamiento o lactancia. Así es. ¿Qué te dice la investigación? La investigación te dice que duraciones más cortas de amamantamiento o de lactancia para los niños se han asociado con alrededor de 2.6 puntos de pérdida en los puntajes de coeficiente intelectual. ¿Eso qué significa? Como vas a ver en esta clase y en la siguiente clase, significa que una de las mejores maneras que tenemos nosotros para intervenir en trastornos de aprendizaje es poder prevenirlos. Excelente. ¿Cómo se los previene? A partir del breastfeeding, a partir del amamantamiento o a partir de la lactancia. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre el amamantamiento y el coeficiente intelectual. Eso es lo que se ha descubierto hace no más de 10 años. Y aquí, ¿qué te quiero decir? ¿Qué dice la animación? La animación dice que el amamantamiento o la lactancia es una de las mejores inversiones para la salud global. Salud, para la salud global. El amamantamiento es una de las mejores inversiones para la salud global. ¿Sí? Espera. Cada dólar invertido en amamantamiento genera $35 de ganancia económica en el futuro. Y estas son las cifras de la Organización de Naciones Unidas en su división para la investigación de salud para mujeres. Entonces, vas a ver más adelante, hoy día un poquito y más adelante, cómo el amamantamiento junto con otros factores hace que la corteza cerebral de nuestros niños madure brutal y poderosamente. El hecho de que no se amamante a los niños, ¿con qué está asociado? Está asociado con pérdidas económicas de alrededor de $302 billones anualmente, o el 0,50% del ingreso bruto nacional alrededor del mundo. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros intentamos dar capacitación o dar sugerencias terapéuticas a las mujeres de nuestros países, a las familias de nuestros países, debemos entender de que un elemento como el amamantamiento tiene que ver con la riqueza económica de un país. Mira, he vuelto a perder el video, pero si le pongo pausa ahí está muy bien, ¿sí? El amamantamiento es uno de los más grandes elementos igualizadores, o sea, que hace que las personas nos sintamos iguales, que puede ayudar a romper el círculo de pobreza. Si tú quieres, te puedo mandar esta animación por WhatsApp para que tú la puedas discutir y la puedas investigar si me haces recuerdo en nuestro grupo. Entonces, en nuestro grupo me tienes que hacer recuerdo de darte el vínculo para que puedas ver a Steven Pinker sobre cómo el mundo está mejorando, más la animación. Hazme recuerdos en el grupo de WhatsApp y te lo mando. Entonces, parece que una de las más grandes estrategias que tenemos
para que nosotros podamos incrementar la maduración o por lo menos equilibrar la maduración de nuestra corteza cerebral en función de lo que yo he explicado en esta clase junto con estos datos, parece que una de las más grandes estrategias es justamente el amamantamiento. Analía, justamente para responder a tu pregunta, te presento una de las investigaciones más tempranas y con mayor índice de validez que han hecho los daneses en cuanto precisamente al tiempo de amamantamiento y al coeficiente intelectual. En el título, ¿qué cosa están viendo, estimados muchachos? Están viendo la duración del amamantamiento asociado con más altos puntajes en coeficiente intelectual en adultos jóvenes en Dinamarca en el año 2002, acá en el año 2002. Entonces, lo que están viendo acá, este dato, todos estos datos de acá son datos de coeficiente intelectual. Y lo que están viendo en colores es justamente la duración del amamantamiento, la duración que pueden ver ustedes acá. Esta es una de las primeras investigaciones hechas en un entorno más de laboratorio, y aquí tienen ustedes la fuente de la investigación, donde se correlaciona la duración del amamantamiento con el coeficiente intelectual. Así es, estimada Catherine, los niños huérfanos están en una desventaja muy importante, no solamente con el amamantamiento, ¿no?, sino también con la aparición del marasmo a lo largo de toda su infancia, y sobre todo con el hecho de que, por lo menos en mi experiencia, en muchos hogares en la ciudad de La Paz, no sé bajo qué criterio, no sé bajo qué elemento científico se les prohíbe a las madres sustitutas o a las educadoras apegarse a los niños, ¿no? Me parece un razonamiento arcaico, un razonamiento además antediluviano, ¿no? Un razonamiento paquidérmico, porque va en contra de los niños huérfanos. Desde el punto de vista de esta investigación, la duración adecuada del amamantamiento está entre 7 y 9 meses. Desde el punto de vista de esta investigación, por supuesto. Pero parece ser que mientras más tiempo se acerque el amamantamiento a los 7 y 9 meses, más alto es el coeficiente intelectual. La siguiente clase, es decir, el jueves, vamos a ver esta diapositiva del Neuropathy Digest del 2007. Vamos a ver el impacto del peso al nacer con relación al coeficiente intelectual, y vamos a estudiar varias evidencias que tienen que ver con cómo podemos hacer nosotros que la corteza cerebral de nuestros niños madure. Entonces, en estos últimos 5, 6 minutos, quisiera conocer su opinión con respecto a lo que hemos visto hoy día. Hemos visto esta relación entre amamantamiento y coeficiente intelectual, hemos visto estos datos que tienen que ver con la corteza cerebral, y hemos visto varias evidencias que nos hablan de una corteza cerebral inmadura, dependiendo, por supuesto, del índice de desarrollo humano que ustedes lo van a investigar. Por favor, quisiera escuchar algunas opiniones, quisiera leer, algunas opiniones o algunas preguntas en los minutos finales de la clase. Así es, Jocelyn. Bueno, un niño tendría que ser realmente amamantado, ¿no? Si me hablas de un niño que no ha sido amamantado, no me parecería algo que realmente es natural o aconsejable, pero ¿hay algún tipo de estrategia para compensar? Sí, porque el cerebro es plástico. El juego, Jocelyn, el juego en la infancia, la libertad de movimiento en los niños, y sobre todo, Jocelyn, la relación de los niños con referentes de desarrollo saludables, es decir, con adultos con un alto coeficiente intelectual. La calidad de la alimentación de la madre es importante, porque a partir de la calidad de la alimentación de la madre vas a tener una mejor calidad en su leche materna, pero la lactancia por sí misma no causa estos resultados. La siguiente clase vamos a ver cómo la lactancia combinada con otras estrategias, combinada con otros factores, sí puede causar estos resultados. Entonces, la nutrición es importante, pero no es la variable más importante, porque lo que acá realmente está sucediendo en esta diapositiva es el contacto con la madre, no tanto el amamantamiento por sí mismo. Sí, se han hecho investigaciones en Bolivia, pero la mayoría son investigaciones financiadas o realizadas por gente de izquierda, es decir, antropólogos y sociólogos que lo único que hacen es promover circuitos de reproducción de pobreza.
Entonces, cuando tú envuelves a un niño y lo pones en la espalda de la mamá, lo que estás haciendo es limitar sus posibilidades de movimiento, por lo tanto estás limitando su inteligencia sensorio-motriz, como hemos visto acá, ¿verdad? Para empezar, la inteligencia sensorio-motriz. ¿Qué más? Al limitar el movimiento de ese niño, estás limitando la posibilidad de exploración sensorial de ese niño y por lo tanto estás retrasando la maduración de la corteza cerebral. ¿Qué más? Cuando amarras a un niño y el niño choca con la espalda de su mamá, no hay contacto visual. No hay contacto corporal, por lo tanto, el apego va a tardar mucho tiempo en conformarse y eso, en consolidarse, perdón. ¿Y eso qué significa? Significa que a la larga, lo más probable que suceda es que generes adultos con emociones autoconscientes negativas como envidia y como vergüenza. Catherine, tu opinión es interesante por un aspecto fundamental. Tú dices que algunos de ellos son factores macro, como el índice de pobreza, y tú dices que nosotros poco o nada podemos hacer para ayudar a superar las dificultades o trastornos de aprendizaje, porque justamente estarían basados en pobreza. Entonces, no es del todo verdad, estimada Catherine. Por ejemplo, acá, ¿qué estamos haciendo nosotros, entre ustedes y yo? Estamos peleando contra la pobreza, porque estamos compartiendo información científica, porque estamos desafiando varias creencias, porque estamos dando algún tipo de estrategia, por lo menos para capacitar y para comunicar. Entonces, al estar acá, por ejemplo, ya estamos peleando contra la pobreza. Cuando ustedes vayan a su trabajo y puedan discutir este tipo de evidencia, puedan llevarse a su casa lo que estamos haciendo nosotros, ya estamos peleando contra la pobreza. ¿Por qué? Porque hay un componente psicológico muy importante dentro de la pobreza. ¿La pobreza se puede manifestar en términos económicos? Claro que sí, pero el origen de la pobreza es psicológico. El resultado es la realidad económica. Entonces ya estamos acá peleando contra la pobreza y creo que lo estamos haciendo más o menos bien. Entonces, los voy a esperar el día jueves a las 7 de la noche nuevamente. ¿Qué vamos a discutir? Como les he anticipado, perdón, el jueves, esta diapositiva. Vamos a discutir también el impacto del peso al nacer sobre el coeficiente intelectual y vamos a ver algunas evidencias que te estoy nombrando acá para que nosotros tengamos estrategias un poco más concretas, ¿ok? Así que les deseo muy buenas noches, ha sido una muy buena sesión y los veo el viernes acá en el posgrado para seguir con nuestro módulo. Que tengan muy buenas noches y les deseo mucha suerte en sus trabajos, ¿ok? Hasta luego, los veo el jueves. Un gran abrazo.